Reciban nuestro saludo al iniciar la cuarta actividad orientadora de la asignatura Clínica 4, en la que estudiaremos los estados de hipo e hiperfunción de la glándula tiroides. Estas entidades constituyen un motivo de consulta frecuente y en ellas el papel del médico integral comunitario es de suma importancia en la realización del diagnóstico, seguimiento y prevención del hipotiroidismo congénito o cretinismo. Al concluir la actividad orientadora serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con el hipo e hipertiroidismo, describir el cuadro clínico, pronóstico y complicaciones de estas patologías, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico del hipo e hipertiroidismo, seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de estas entidades. Como ya conoces de tus estudios de Clínica 2, se denomina tirotoxicosis al cuadro clínico que resulta de la exposición de los tejidos a cantidades excesivas de hormonas tiroideas, la que causa cambios metabólicos y alteraciones en la función de dichos órganos. Cuando esta exposición se debe a un incremento en la síntesis y liberación de la hormona por la propia glándula tiroidea, el estado se conoce como hipertiroidismo. Diversas enfermedades pueden dar lugar a un estado de hipertiroidismo, como son el bocio tóxico difuso o enfermedad de Gray-Basedow, la tiroiditis crónica de Hashimoto, el adenoma tiroideo tóxico y el consumo excesivo de yodo, entre otras, cuya aparición es independiente de la hormona estimulante de la tiroides o TSH. En otros casos, el hipertiroidismo se debe a un exceso en la producción de TSH o sustancias similares, como se observa en pacientes con adenoma hipofisario, mola hidatiforme y coriocarcinoma. Por representar la causa más común de hipertiroidismo, estudiaremos más detalladamente el bocio tóxico difuso de Gray-Basedow, entidad que afecta con más frecuencia a las mujeres que a los hombres, en una proporción de 4:1, que tiene un reconocido origen autoinmune y una demostrada predisposición genética. Como ya dijimos, esta enfermedad es un trastorno inmunitario órgano específico, en el que los linfocitos B producen inmunoglobulina que se unen y activan su sitio antigénico, representado por un receptor tiroideo para la TSH, dando como resultado un crecimiento de la glándula y un incremento en la síntesis y liberación de T4 y T3, con el consiguiente aumento de sus niveles plasmáticos. Para explicar el origen de la oftalmopatía que se observa en estos pacientes, se han descrito anticuerpos específicos contra antígenos retroorbitarios situados en los fibroblastos y músculos extraoculares. Aún no se conoce con claridad la secuencia exacta de los hechos que conducen a la producción de los autoanticuerpos contra el receptor tiroideo de la TSH. Cuando se realiza el examen macroscópico de la glándula, esta presenta un crecimiento difuso y aumento de la vascularización. En el examen microscópico, el parénquima presenta hipertrofia e hiperplasia. Las células foliculares tienen mayor altura y están infiltradas por linfocitos, lo que indica la naturaleza autoinmunitaria de esta enfermedad. El cuadro típico del hipertiroidismo por enfermedad de Gray-Basedow
es el de una mujer entre la tercera y cuarta década de la vida, que un tiempo después de un estrés psíquico comienza con manifestaciones clínicas que denotan afectación de varios órganos y sistemas. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes son nerviosismo, dificultad para concentrarse, inestabilidad emocional, taquilalia, temblor fino en las manos, hiperreflexia osteotendinosa y atrofia de la musculatura proximal de los miembros. En el examen cardiovascular se encuentra taquicardia que no desaparece con el sueño ni con la maniobra de mansalva, fibrilación auricular, hipertensión arterial sistólica, soplos cardíacos funcionales, eretismo cardíaco, insuficiencia cardíaca de gasto alto e insuficiencia cardíaca refractaria. Entre las manifestaciones digestivas que con más frecuencia aparecen están las diarreas y la hepatomegalia. Como expresión de la afectación cutánea encontramos la piel lisa, húmeda y caliente, la onicolisis, la acropaquia, el pelo delgado y de fácil caída, la transpiración excesiva y mixedema pretibial sin godec e hiperpigmentado. Los disturbios metabólicos resultantes del exceso de hormonas tiroideas son de tipo catabólico y se expresan en intolerancia al calor, aumento exagerado del apetito y pérdida de peso. Las alteraciones oculares aparecen entre el 20 y el 40% de los pacientes y constituyen su tarjeta de presentación en muchos casos. Consisten principalmente en exoftalmo bilateral de grado variable, mirada brillante, ausencia de parpadeo y signo de von Graffi. El 5% de los pacientes presentan oftalmopatía maligna, expresada en quémosis conjuntival, edema periorbitario, parecias extraoculares, disminución de la agudeza visual, defectos campimétricos, queratitis por exposición y úlceras corneales. Al realizar el examen físico de la región anterior del cuello a través de las maniobras semiotécnicas que estudiaste en las asignaturas Clínica 1 y 2, se observa la glándula tiroidea aumentada de tamaño de 2 a 6 veces de lo normal. A la palpación la superficie es lisa, de consistencia elástica e indolora, y se ausculta un soplo en tril. El diagnóstico positivo del hipertiroidismo en un paciente con manifestaciones clínicas típicas no es difícil. Ante todo paciente con sospecha clínica se hará un índice de tirotoxicosis, cuyo cálculo se realiza según el cuadro que aparece en la pantalla. En todo paciente que el cálculo del índice de tirotoxicosis sea igual o superior a 19, el diagnóstico se confirmará a través de las evidencias que se mencionan a continuación.
En las evidencias analíticas se encuentra un aumento considerable de la T3 libre y en menor cuantía de la T4. Los títulos de TSH no son detectables o se encuentran muy bajos. También se encuentra aumentada la captación de yodo 131 por encima del 45% a las 24 horas de administrado. En más del 90% de los pacientes con bocio tóxico difuso se encuentran títulos elevados de inmunoglobulina estimulante del tiroides. Los estudios imagenológicos más utilizados son la econografía tiroidea y la tomografía axial computarizada de tiroides, las cuales revelan el aumento de volumen difuso de la glándula. La tomografía axial computarizada de silla turca permite evidenciar la existencia de lesiones hipofisarias y la gammagrafía tiroidea precisa la existencia de nódulos tiroideos o el aumento difuso del tiroides. Estas evidencias orientan hacia el diagnóstico etiológico de la enfermedad. Para obtener las evidencias anatomopatológicas se utiliza la biopsia aspirativa con aguja fina. En ellas se evidencian las alteraciones histológicas que confirman el diagnóstico e incluso hasta la causa que genera la enfermedad. Ciertas enfermedades tienden a generar dudas diagnósticas, por lo que siempre debe tenerse en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial. Entre las más frecuentes están la neurosis ansiosa, el feocromocitoma, el bocio eutiroideo y el debut de la diabetes mellitus tipo 1. Durante la evolución de la enfermedad, un paciente con bocio tóxico difuso puede presentar diferentes complicaciones. Entre las más frecuentes se encuentran la oftalmopatía maligna, el hipotiroidismo post-tratamiento y la tormenta tiroidea. Esta última es la complicación más temida, pues de no recibir tratamiento oportuno tiene un desenlace fatal. El médico debe sospecharla en todo paciente con diagnóstico de hipertiroidismo que tras un estrés físico o psíquico, una intervención quirúrgica o después de recibir yodo radioactivo comienza de forma brusca con nerviosismo, hipertermia, diaforesis, náuseas, vómitos, disnea, arritmias cardíacas, edema pulmonar, entre otras manifestaciones. El objetivo a lograr con el tratamiento del hipertiroidismo es reducir la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Para ello se utilizan los fármacos antitiroideos, el yodo radioactivo y la cirugía. La elección entre ellos depende de la gravedad de la enfermedad, la edad del paciente, la presencia o no de embarazo y de la preferencia y experiencia del médico. Los antitiroideos de síntesis más utilizados son el propiltiuracilo y el metimazol. Son los fármacos fundamentales en el manejo del hipertiroidismo en el niño, adultos jóvenes con bocio pequeño y en el embarazo se prefiere el propiltiuracilo. Se utilizan como tratamiento único, como coadyuvante del tratamiento con yodo radioactivo o previo al tratamiento quirúrgico de la enfermedad. Otros fármacos que se utilizan en el tratamiento del paciente hipertiroideo son los beta bloqueadores y el carbonato de litio. El tratamiento quirúrgico es cada vez menos utilizado y está indicado en el hipertiroidismo del niño, en pacientes con grandes bocios, cuando se sospecha malignidad y en los que ha fracasado el tratamiento con antitiroideos.
El tratamiento con yodo radioactivo es muy efectivo para el control de la enfermedad. Habitualmente se indica en pacientes en los que ha fracasado el tratamiento con antitiroideos y está contraindicado en niños y embarazadas. Para un conocimiento más profundo relacionado con estas modalidades terapéuticas, sus indicaciones, contraindicaciones, dosis, tiempo de tratamiento y efectos adversos, debes revisar tu libro de texto. A continuación abordaremos el estudio del hipotiroidismo, cuadro clínico que resulta de la disminución de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas o un defecto en la utilización periférica de las mismas. Esta enfermedad constituye la tercera causa de consulta por afecciones del tiroides y se presenta a cualquier edad. El médico integral comunitario debe conocer que esta entidad es una de las causas evitables de retraso mental y que su incidencia se multiplica de 10 a 20 veces en las regiones con deficiencias en el aporte de yodo. Cuando la lesión asienta en la glándula misma, se denomina hipotiroidismo primario, el cual representa entre el 90 y el 95% de todos los casos, y tiene entre sus principales causas a los procesos autoinmunitarios, el déficit o exceso de yodo en la dieta, y el hipotiroidismo iatrogénico tras el empleo de yodo radioactivo, la tiroidectomía, la radioterapia o los antitiroideos. Al hipotiroidismo que aparece cuando una lesión hipofisaria da lugar a una menor síntesis y liberación de TSH, se le denomina hipotiroidismo secundario. Entre las principales causas del mismo están el panhipopituitarismo por síndrome de Sheehan, las neoplasias, la cirugía y la radioterapia en la base del cráneo. El hipotiroidismo terciario es poco frecuente. Se debe a la disminución en la secreción de hormona liberadora de tirotropina por procesos que infiltran el hipotálamo, como el craneofaringioma, el amartoma y la sarcoidosis. Por su parte, el hipotiroidismo periférico es una enfermedad hereditaria, en la que aparece resistencia de los tejidos diana a la acción de las hormonas tiroideas. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con hipotiroidismo son similares independientemente de la causa que los origina. De manera común, el cuadro tiene una instauración gradual e insidiosa, lo cual genera dudas diagnósticas, sobre todo en los ancianos. Las manifestaciones generales están relacionadas con el predominio del metabolismo anabólico, y las más frecuentes son el cansancio fácil, la intolerancia al frío y el aumento de peso con la dieta habitual. La afectación neurológica en esta entidad se expresa por bradisiquia, bradilalia, voz de tono grave, somnolencia, hipotimia, arreflexia aquiliana que constituye un sello distintivo, los calambres e hipertrofias musculares y la ataxia cerebelosa en los casos graves. Al examinar la piel, ésta se muestra seca, áspera, hiperqueratóxica con infiltración fría, dura y sin godet, conocida como mixedema. Las uñas crecen lentamente y las heridas demoran en cicatrizar. El pelo se torna grueso y quebradizo. La apariencia facial es lánguida y apática, amarillenta, con aspecto abotagado debido al mixedema periorbitario, y se aprecia además caída de la cola de las cejas. Las manifestaciones cardiovasculares que con más frecuencia se presentan son la bradicardia sinusal, la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos y el aumento de tamaño de la silueta cardíaca por derrame pericárdico. También aparece hipertensión arterial en el 10% de los casos y angina de pecho debido a la mayor incidencia de hipercolesterolemia. Como expresión de afección gastrointestinal, el paciente hipotiroideo presenta constipación, ilio paralítico y megacolon mixedematoso.
Las pacientes hipotiroideas refieren cambios en el patrón menstrual, con hiperpolimenorrea, sangrado intermenstrual o amenorrea. También aquejan disminución de la libido e infertilidad. Las manifestaciones respiratorias que con más frecuencia se encuentran son la respiración lenta y superficial, la apnea del sueño y el derrame pleural. Al examinar la región anterior del cuello, la glándula tiroidea se encuentra normal, aumentada de tamaño o ausente según la causa que lo origine. En todo paciente con sospecha clínica de hipotiroidismo, el diagnóstico positivo se hace mediante la confirmación con las evidencias analíticas. Si la T4 libre y la TSH se encuentran dentro de límites normales, el paciente será eutiroideo. En el caso de que la T4 libre esté disminuida y la TSH elevada, el paciente presenta hipotiroidismo primario. En los pacientes en que la T4 libre sea baja y la TSH normal o baja, el hipotiroidismo es secundario. Si al estimular con hormona liberadora de tirotropina se obtiene respuesta de TSH, el hipotiroidismo que el paciente presenta es terciario, mientras que si se encuentran niveles altos de T4 y TSH, el hipotiroidismo es periférico por resistencia a la acción de la hormona. Otras evidencias se utilizan para apoyar el diagnóstico. Entre las más usadas está la determinación del colesterol total, que se encuentra invariablemente elevado. El hemograma, que muestra frecuentemente anemia por déficit de hierro o por déficit de vitamina B12. Y el electrocardiograma, donde aparece bradicardia sinusal y microvoltaje. Para determinar la localización anatómica de la lesión que origina el hipotiroidismo, además de la determinación de TSH que mencionamos anteriormente, se emplean estudios imagenológicos como la ecosonografía del tiroides, la tomografía axial computarizada y resonancia magnética de silla turca y la gammagrafía tiroidea. En la ecosonografía del tiroides se evalúa el patrón ecogénico y el tamaño de la glándula. En la tomografía axial computarizada contrastada de silla turca se podrán encontrar lesiones hipotálamo-hipofisarias. Y en la gammagrafía tiroidea se evidencia el funcionamiento glandular y la presencia de nódulos fríos y calientes. En pacientes en los que se sospecha lesión hipotálamo-hipofisaria, también se deben realizar la perimetría, la campimetría y los potenciales evocados visuales. El hipotiroidismo bien establecido es un cuadro clínico con pocas imitaciones y el diagnóstico no es difícil de sospechar. No obstante, deben tenerse en cuenta como diagnósticos diferenciales el síndrome nefrótico y el síndrome de Down, que pueden simular el síndrome en el neonato y en el niño. La complicación más temida del hipotiroidismo es el coma mixedematoso, la que debe ser sospechada en pacientes de larga evolución que tras la exposición al frío o una infección comienzan a presentar estupor, coma, hipotermia, bradicardia extrema, hipotensión arterial, depresión respiratoria y convulsiones. Este es un cuadro que el médico integral comunitario debe prevenir. El papel del médico integral comunitario en el diagnóstico y la prevención del hipotiroidismo congénito y de otras formas de hipotiroidismo es de mucha importancia. Entre las medidas que se deben realizar están: evaluar la función tiroidea de todo recién nacido mediante la determinación de los niveles de TSH. Evitar el uso indebido de yodo y sustancias bociógenas en mujeres embarazadas. Educar a la población en el consumo adecuado de yodo, ya sea a través de la sal yodada o del agua. Y el seguimiento de los pacientes que hayan recibido tratamiento con yodo radiactivo o cirugía de la tiroides. El tratamiento medicamentoso tiene como objetivo alcanzar el eutiroidismo,
con niveles de T4, T3 y TSH dentro de límites normales y sin efectos indeseables. Para lograr este objetivo, el medicamento que se utiliza es la levotiroxina sódica, cuya dosis de inicio, de incremento, total y de mantenimiento dependen de la edad del paciente, gravedad de la enfermedad, tiempo de evolución y enfermedades asociadas. Para profundizar en tus conocimientos sobre el modo de empleo, indicaciones y efectos adversos de estos medicamentos, debes revisar tu libro de texto. El seguimiento del paciente con hipotiroidismo se hará mensualmente hasta que desaparezca el cuadro clínico. A partir de ese momento, las consultas serán anuales. En cada paciente se debe evaluar la evolución clínica, la presencia de reacciones indeseables de la medicación y los niveles plasmáticos de TSH, T4 libre y colesterol total. Al concluir esta actividad orientadora, arribamos a las siguientes conclusiones. Los estados de hiper e hipotiroidismo constituyen un motivo de consulta frecuente en la práctica médica diaria. Los síndromes de hipo e hiperfunción tiroidea pueden originarse como consecuencia de diversas enfermedades. El diagnóstico positivo y topográfico de estas entidades parte de la sospecha clínica y se complementa con las evidencias analíticas, imagenológicas y anatomopatológicas. El papel del médico general es de suma importancia para el diagnóstico y la prevención del hipotiroidismo congénito y por déficit en el aporte dietético de yodo. La actuación oportuna del médico general es indispensable para que estas enfermedades no evolucionen hacia sus complicaciones fatales. En la próxima actividad orientadora iniciaremos el estudio de las enfermedades del sistema renal. Se abordará la insuficiencia renal, que tiene entre sus causas la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. También serán tratados los trastornos del equilibrio hidromineral.